Con la presencia del profesor Jorge Aurelio Díaz. El profesor Díaz es profesor de filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Trabaja filosofía filosofía moderna sobre todo, y últimamente, para mi fortuna, el profesor Díaz se ha venido ocupando con el problema del mal. Tiene una posición muy interesante que es la que nos va a presentar hoy y que está contenida en la ponencia que va a leer, que se llama ¿Existe el mal moral? Le doy la palabra. Tenemos con nosotros al profesor Herrera, que es, entre otras cosas, otro de los organizadores de este evento. Él preparó una coponencia a la ponencia del profesor Díaz. El profesor Herrera es profesor en el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas y también viene ocupándose de estos temas, el del mal, el de la memoria, ya desde hace un buen tiempo. Entre otras cosas, su tesis doctoral es sobre esto. Entonces les doy la bienvenida a los dos y les agradezco muchísimo que hayan venido. Bueno, agradezco mucho la invitación que me han hecho a participar y felicito a los organizadores porque realmente eventos como este me parecen sumamente interesantes. No hay duda de que el problema del mal, su existencia, su origen y su justificación es uno de esos temas con los cuales la humanidad ha venido luchando a través del tiempo, ya que constituye uno de los fenómenos más preocupantes con los que se enfrenta el ser humano a lo largo de su existencia. Baste recordar cómo la Biblia comienza sus narraciones acerca de la experiencia del pueblo de Israel con su Dios, elaborando uno de los más bellos mitos de los que tengamos conocimiento, el mito del paraíso perdido. Se trata de una hermosa narración en la que se busca explicar el origen del mal, como un evento que acontece desde el momento mismo en que el ser humano aparece sobre la tierra, y cuya fuente se halla en la desobediencia a la prohibición hecha por Dios de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobediencia que tiene como resultado el que los seres humanos despierten a su plena conciencia y ya no puedan retornar a la inocencia perdida. El mal se halla así en el origen de nuestras desdichas, pero igualmente de nuestra conciencia moral, es decir, de nuestro propio conocimiento. No sin razón acudió Hegel a la narración del capítulo 3 del Génesis para elaborar su comprensión de la libertad y la conexión que ésta tiene con el concepto de pecado. Mucho más tarde, a fines del siglo IV y comienzos del V, el gran Agustín de Hipona, una de las mentes de mayor influencia en la cultura occidental, buscará en las doctrinas maniqueas una respuesta a las acuciantes preguntas que le planteaba la presencia de los males en el mundo. En un momento de grandes convulsiones, cuando se derrumbaban los cimientos del Imperio Romano y la cultura parecía sucumbir ante el embate de las hordas bárbaras, Agustín encontró un alivio temporal a sus preguntas en esa clara y simple respuesta dada por Manes a la desconcertante presencia del mal. En el origen mismo de todas las cosas existen dos grandes fuerzas que se disputan el dominio del mundo y que luchan de manera incansable: Hormuz, portador de la luz, y Ahriman, portador de las tinieblas. Y los seres humanos somos un campo de batalla privilegiado para esa lucha de titanes. Más tarde, convertido ya al cristianismo
y habiendo abandonado el maniqueísmo, Agustín no dejará de luchar una y otra vez buscando responder a los problemas que le plantea, ya no solamente la presencia del mal en general, sino sobre todo la presencia de los males morales, de aquellos males producidos por los seres humanos. En otras palabras, tratando de comprender el origen y el sentido del pecado. Y su búsqueda se verá entonces entrecruzada por cuestiones adicionales, al tener que salvaguardar la existencia de un Dios personal, omnipotente y a la vez bondadoso, tal como lo dan a conocer las Sagradas Escrituras. Y en la modernidad el problema no ha dejado de suscitar la reflexión de los filósofos. Como bien sabemos, hace pocos años, en el 2002, Susan Neiman elaboró una historia de la filosofía moderna, tomando como hilo conductor el problema del mal. El título es El mal en el pensamiento moderno. En ella examinó en 4 interesantes capítulos las formas en que ha sido elaborado filosóficamente el problema desde Leibniz y su famosa Teodicea hasta pensadores contemporáneos como Hannah Arendt y Rawls. Ahora bien, si nosotros echamos una mirada al siglo que acaba de pasar, bien podríamos decir que la existencia del mal adquirió formas que no han podido menos que causar un hondo estupor. El término Auschwitz se ha convertido en el símbolo del verdadero escándalo que significa para la razón humana la existencia de la crueldad llevada hasta límites casi inimaginables. La lectura de la obra de Primo Levi, solo para traer un ejemplo entre muchos otros, sobre todo de su escrito titulado Si esto es un hombre, llega a conmover las fibras más sensibles de nuestra condición de seres humanos. Nos preguntamos con verdadera angustia cómo es posible que algo así haya podido ocurrir. De modo que ante semejantes crueldades y ante la interminable serie de intentos que se han hecho para tratar de comprender el fenómeno del mal, preguntarse si existe el mal moral pareciera no solamente contraevidente, sino claramente ofensivo. Sin embargo, debo decir que la pregunta con la cual he querido titular mi intervención acerca de si existe el mal moral no es una pregunta meramente retórica. No busca llamar la atención mediante el recurso a una forma de expresión que podría resultar escandalosa. Simplemente me propongo reflexionar sobre el problema a partir de una postura ética como la que presenta Spinoza, para quien, como bien sabemos, no existe ni puede existir un libre albedrío. Sin embargo, bien vale preguntarse, ¿es posible acaso dudar de la existencia del mal moral cuando su presencia ha llegado a ser tan contundente y su realidad casi cotidiana tan avasalladora que no puede causarnos sino verdadero horror y provocar nuestro total rechazo? Ahora bien, yo creo que la posición de Spinoza podríamos entenderla de manera semejante a la de su maestro Descartes, quien se atrevió a dudar de todo aquello que nos parece más evidente, estableciendo así los fundamentos o la falta de fundamentos de toda la epistemología moderna. El pensador judío se propuso cuestionar de raíz la tradición judeocristiana, tradición para la cual la realidad del pecado había llegado a convertirse en una de las evidencias incuestionables
evidencia que aparecerá como objeto central de reflexión igualmente en el pensamiento de Kant, para quien la propuesta de Spinoza juega el papel del peligro ante el cual debemos precavernos. Sin embargo, en el caso del libre albedrío, la idea de su negación se apoya sobre el hecho incontrovertible de que su mismo concepto resulta claramente contradictorio. Ya los escolásticos lo habían expresado con su lenguaje claro. ¿Cómo es posible que la voluntad humana desee el mal cuando el mal es por su misma naturaleza lo indeseable? De modo que al preguntarse seriamente si esa pretendida maldad humana existe y cómo habría que comprenderla, Spinoza buscaba establecer los parámetros para la elaboración de una ética de carácter estrictamente racional. Él nos propuso llevar a cabo una reflexión que partiera del principio según el cual el ser humano, si bien es cierto que puede ser, y de hecho lo es, muy peligroso y muy dañino, tanto para sí mismo como para sus semejantes, sin embargo, no es en realidad un ser capaz de malignidad, de perversidad moral. El ser humano, nos dice Spinoza, no puede desear el mal como tal, no puede querer lo malo como tal. Sabemos muy bien que Kant buscó plantear el problema desplazando el origen del mal, como lo hace la ética luterana, de la acción humana misma a su intención previa. No es la acción como tal la que puede considerarse mala, sino la intención que ha llevado a realizarla. Por ello, como lo reconoce el mismo Kant, pero ello, como reconoce el mismo Kant, no permite comprender cómo podamos, con nuestro albedrío, asumir esa mala intención a la que llega a considerar como una propensión al mal que, si bien no puede ser determinada en el tiempo y se configura así como un mal radical, sin embargo debe podérsenos imputar, lo que en último término viene a configurar algo incomprensible para el ejercicio teórico de nuestra razón, pero indispensable para su ejercicio práctico. Ahora bien, resulta claro que la negación del libre albedrío viene a ser una tesis que no puede ser sustentada fácilmente y exige un esfuerzo serio de reflexión, tal como el mismo Spinoza lo señala en repetidas ocasiones y de manera muy especial al terminar su obra central, La ética demostrada según el orden geométrico. Cito: si el camino que he demostrado que conduce hasta aquí, nos dice Spinoza, parece sumamente difícil, puede no obstante ser hallado. Difícil sin duda tiene que ser lo que tan rara vez se halla, pues ¿cómo podría suceder que si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera por casi todos despreciada? Ahora bien, todo lo excelso es tan difícil como raro. Hasta ahí Spinoza. Así pues, para tratar de entender el sentido de la posición de Spinoza acerca del mal moral, hay que comenzar señalando que con el término el mal solemos referirnos a dos clases de fenómenos muy diferentes. Por una parte tendríamos aquellos que podemos llamar males naturales, es decir, aquellos fenómenos que suelen causar profundo dolor y producir grandes catástrofes de muy diverso género, y cuyo origen se encuentra en los procesos mismos de la naturaleza. Es el caso de los terremotos, los tsunamis
y otros acontecimientos de esa índole, pero también es el caso de las enfermedades y de las pestes que pueden llegar a diezmar la población y que recaen de manera indiscriminada sobre personas inocentes, causando dolores indecibles. Fue un mal de ese género el famoso terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que causó entre 60.000 y 100.000 muertos y fue seguido por un maremoto o tsunami y un gran incendio que duró 5 días y casi destruyó la ciudad, el que a los ojos de Susan Neiman marca uno de los polos de su interesante historia del pensamiento moderno. Sin embargo, como bien puede verse cuando se elabora un balance de las discusiones a las que eso dio lugar y en las que tomaron parte pensadores como Kant, Voltaire, Rousseau y hasta el mismo Goethe, fenómenos como estos solo pueden plantear problemas para la reflexión filosófica cuando se considera que la razón humana está en condiciones de demostrar la existencia de un Dios tal como lo entienden las religiones monoteístas, es decir, un ser a la vez omnipotente y bondadoso. En realidad, esa clase de males apenas si debería constituir un problema para la filosofía, a no ser cuando su presencia pudiera atribuirse a las acciones o a las omisiones de los seres humanos. Es cierto que para la teología de las religiones monoteístas, que enseñan la existencia de un Dios de carácter personal, bondadoso y también omnipotente, tales fenómenos constituyen un serio problema, tal vez el más difícil de los problemas que suele enfrentar una postura teísta. ¿Cómo puede un Dios omnipotente y bondadoso permitir tales fenómenos que causan tanto dolor y tanto daño? El escándalo del mal es tal vez el argumento más fuerte que pueda esgrimirse contra la idea de un Dios personal. Y es cierto también que ya no la existencia de tales males naturales, sino su exceso, su sobreabundancia, no pueden menos que causarnos extrañeza y nos lleva a preguntarnos cuál puede ser su sentido, si es que acaso tiene alguno. Es cierto que en la medida en que la filosofía se ha creído en capacidad de sustentar desde la mera razón la existencia de un Dios con las características de omnipotente y omnisapiente, tal como lo creyó, por ejemplo, Leibniz, se haya podido pensar que ella debía proceder a elaborar una teodicea, es decir, una justificación de ese Dios que parece permitir tanto sufrimiento imaginario e innecesario, cuando su bondad debería moverlo a compasión y su poder otorgarle la capacidad para impedir que ello ocurra. Porque el problema del mal no está solo en su existencia, sino también y sobre todo en su presencia masiva. De ahí que los fenómenos de crueldad humana a los que nos referimos con el término general de Auschwitz hayan despertado un renovado interés filosófico por este espinoso problema. Sin embargo, si nosotros seguimos las huellas trazadas por Kant en su doctrina del conocimiento, en el sentido de que la razón humana no está en condiciones de poder demostrar la existencia de un Dios personal con esas características, la ocurrencia de tales fenómenos naturales causantes de dolor y desgracia para los seres humanos no tendría por qué ser objeto de mayores preocupaciones teóricas. Se trata de fenómenos naturales frente a los cuales debemos tratar de comprenderlos para poder prevenirlos en la medida de nuestras capacidades, o al menos para amortiguar sus efectos.
Si estos fenómenos pudieran presentar algún problema filosófico, es decir, un problema de carácter ético o moral, es solo en la medida en que los seres humanos hayamos podido hacer algo para evitarlos o para amortiguarlos y no lo hayamos hecho. Lo cual nos permite ver cómo, junto a esos males naturales, nos encontramos también con los que han sido llamados males morales. Es decir, aquellos en los que interviene la acción consciente y deliberada de los seres humanos. Neyman, como lo hemos indicado, visualiza esta clase de fenómenos bajo el nombre general de Auschwitz como símbolo de la maldad humana por contraposición al terremoto de Lisboa y señala la profunda diferencia que presenta con respecto a los males naturales. Aquí ya no se trata de justificar a Dios frente a las calamidades que permite a pesar de su bondad y de su poder, sino que se trata de comprender cómo puede el ser humano, poseedor de una conciencia, de una razón, llegar a tales extremos de crueldad y de cinismo. Ante los campos de concentración del régimen nazi, ante los gulags del stalinismo, ante las masacres y los genocidios que hemos visto cometer a lo largo del siglo que acaba de pasar y que se siguen cometiendo actualmente, la reflexión se muestra incapaz de encontrar una verdadera explicación. Más aún, parece como si cualquier explicación que se intentara estuviera en alguna forma tratando de justificar lo que a todas luces resulta injustificable. Lisboa y Auschwitz se convierten así en los dos polos que orientan la reflexión de Neyman sobre la historia del pensamiento moderno, y el giro desde una visión que podríamos llamar cosmológica a una visión de carácter moral, de preguntarse cómo puede Dios permitir que sucedan hechos tan dolorosos. Se pasa a la pregunta sobre cómo puede el ser humano cometer actos tan dignos de total repudio. Y no se trata, claro está, de inquirir acerca de aquellos que han intentado, por diversos motivos, negar la existencia de tales hechos, o que han tratado de minimizarlos y hasta de justificarlos, sino que se trata de que la razón humana pareciera encontrarse frente a acontecimientos para los cuales no parece hallar explicación alguna. La magnitud del mal, la evidencia de la perversión es tal que no se ve cómo pueda llegar a articularse un discurso coherente que pudiera dar razón de tales hechos. Es posible entonces, ante semejantes testimonios de la perversión humana, atreverse a preguntar si es verdad que existe el mal moral. Porque no se trata simplemente de poner en duda aquello que parece evidente, sino de cuestionar la existencia de algo que golpea nuestro sentimiento moral de tal manera que parece dejarnos sin palabras. Ahora bien, para comprender la propuesta que nos ofrece Spinoza para interpretar tales fenómenos, es importante que fijemos la atención en el punto fundamental contra el cual él organiza toda su argumentación a lo largo de las dos primeras partes de su Ética. Se trata de la idea de un pretendido libre albedrío, que se suele atribuir tanto al hombre como a Dios. Es importante que precisemos bien esta idea, para que podamos comprender en qué sentido constituye un concepto contradictorio. Porque con la palabra libre albedrío se ha hecho referencia a fenómenos muy diversos y es importante precisar muy bien su sentido.
En el caso de Dios, al que la razón humana solo puede concebir como la misma naturaleza, según Spinoza, la idea de una voluntad libre que obrara al margen de la razón resulta incomprensible. Si la razón es precisamente la articulación que hace comprensible todo el acontecer mundano, una ruptura de ese orden racional resulta simplemente impensable. La idea misma de un Dios que no obedeciera a los dictados de la razón, aunque haya sido formulada en algún momento, y la encontremos en el mismo René Descartes, es simplemente inconcebible. No es lo mismo poder formular algo que poder pensarlo. Y en el caso de que fuera posible concebir una naturaleza humana que obrara de tal manera que su comportamiento no fuera comprensible a nuestra razón, nos hallaríamos en realidad frente al fenómeno del azar, que precisamente nos negaría la posibilidad de comprender lo que sucede. Ahora bien, en el caso de los seres humanos, tal vez la mejor explicación de lo que podría ser un libre albedrío la encontremos en el concepto kantiano de Willkür, de albedrío, es decir, de una pretendida capacidad humana para optar por el mal a sabiendas de que es un mal, de tomar como máxima de la acción la desobediencia a la ley moral. Kant, como bien sabemos, distingue dos sentidos de voluntad, una propiamente tal, llamada Wille, o voluntad en sentido estricto, que consiste en la capacidad que tenemos los seres humanos para orientar nuestro comportamiento a la luz de nuestra inteligencia. Pero tenemos, según Kant, también un albedrío, una Willkür, que nos hace capaces de optar por el mal a sabiendas de que es un mal. Se trata en realidad de la concepción religiosa del pecado que se halla en la raíz de todas estas consideraciones, la capacidad que tendríamos los seres humanos para transgredir lo que nos dicta nuestra razón con plena advertencia y con pleno consentimiento. La existencia de esa pretendida capacidad ha sido desde muy antiguo un verdadero dolor de cabeza para la reflexión, tanto filosófica como teológica. Porque si bien es cierto que la experiencia nos muestra que con frecuencia los seres humanos optamos por acciones que sabemos que no son correctas, pareciera que ello solo es posible en la medida en que en alguna forma vemos en esas acciones algo que nos atrae, algo que nos mueve a desearlas. Si utilizamos los términos de la tradición, cabe decir que cuando parecemos desear lo malo, ello solo es posible porque lo deseamos sub specie boni, es decir, bajo la figura de algo deseable, de algo que nos produce algún beneficio o que nos satisface alguna apetencia. O bien, obramos mal porque nos vemos arrastrados por impulsos que no hemos podido dominar. Es lo que nos dice el poeta Ovidio en un texto muy conocido y citado por el mismo Spinoza: video meliora provoque deteriora sequo. Veo lo que es mejor y lo apruebo, pero sigo lo que es peor. Ahora bien, es precisamente en el sentido de desear el mal por el mal mismo donde Spinoza considera que la idea de un libre albedrío resulta imposible. Todo el misterio del mal moral estaría en pretender que cuando obramos en contra de los dictados de nuestra razón, estamos operando con una voluntad capaz de obrar con absoluta independencia, con absoluta autosuficiencia, es decir, que estamos llevando a cabo un acto libre. Para utilizar un término empleado por Ernst Tugendhat en su interesante conferencia sobre el problema de la voluntad libre, sería algo así como una especie de burbuja
que brota de manera espontánea. En la discusión escolástica del tema, la formulación resultaba muy clara. Si el mal es por su misma naturaleza lo indeseable, no cabe pensar que nuestra voluntad pueda desearlo. Ahora bien, si el libre albedrío no es posible, en el sentido de que no estamos en condiciones de poder desear el mal por sí mismo, entonces, ¿cómo explicar los actos de barbarie en los cuales los seres humanos parecen regodearse con el mal ajeno, disfrutar con el dolor que causan? A los ojos de Spinoza, tales actos solo son posibles en la medida en que esos seres humanos han perdido en todo o en buena parte su libertad, ya sea por el oscurecimiento de su razón, ya sea por el impulso de pasiones que no logran controlar. En otras palabras, lo que la doctrina espinosista niega es que la libertad pueda ejercerse en doble sentido, cuando optamos por seguir los dictados de nuestra razón y cuando hacemos lo contrario. Porque en el primer caso ejercemos nuestra libertad, mientras que en el segundo simplemente la perdemos. Obrar en contra de los dictados de nuestra razón no puede ser una acción libre, no puede ser el acto de una voluntad que opera con plena advertencia y con pleno consentimiento. La primera reacción que suscita esta explicación es muy comprensible. Se pregunta, ¿significa entonces que esos seres humanos no son culpables de los actos que realizan? Habría entonces que simplemente comprenderlos y liberarlos así de toda responsabilidad. Kant nos lo señala muy claramente. Si no hay libre albedrío, no se ve cómo podamos imputar esos actos. Esto, por supuesto, sería una conclusión inaceptable. Si la negación del libre albedrío significara la negación de toda libertad y por ello mismo de toda imputabilidad, la propuesta de Spinoza sería simplemente inaceptable. Pero tal vez no sea así. Tratemos entonces de considerar las cosas con un poco más de atención. No se trata de negar la libertad humana, sino de comprenderla en su verdadero sentido. Somos libres precisamente en la medida en que somos capaces de orientar nuestras acciones a la luz de nuestra razón. A esta facultad es a la que Kant llama voluntad. Y seremos tanto más libres cuanto mejor seamos capaces de ejercitar nuestra inteligencia, de ejercitar nuestra capacidad reflexiva. Pero esto exige que aclaremos bien aquello que podemos llamar fuerzas o impulsos externos capaces de inhibir nuestra libertad. Porque tan externos resultan para nuestra conciencia las constricciones que nos vienen de fuera de nuestro cuerpo, como sería el caso cuando nos colocan un revólver en la sien, como son externos a nuestra conciencia aquellos impulsos o pulsiones sobre los cuales ella no tiene poder directo. En ambos casos estamos siendo compelidos por fuerzas externas que limitan o inhiben nuestra libertad. Tal vez podríamos comprender mejor el sentido de la propuesta que nos hace Spinoza para analizar el comportamiento humano si decimos que su propósito es el de borrar precisamente la profunda diferencia que pareciera existir entre los que hemos llamado males naturales y males morales, precisamente para considerarlos a todos como males naturales, es decir, como acontecimientos que obedecen a impulsos que provienen de la naturaleza. Si nos referimos ahora a la interpretación que nos ofrece Neyman con respecto al desarrollo del problema del mal en el pensamiento moderno, lo que Spinoza nos propone es que leamos Auschwitz a la luz de Lisboa.
pero dejando a un lado la necesidad de elaborar una teodicea. Cuando los seres humanos cometemos actos claramente reprochables, contrarios a la sana razón, es porque operamos como fuerzas desbordadas de la naturaleza. De modo que los llamados males morales vendrían a ser un género de los males naturales. Lo que los caracteriza es que, al tratarse de seres humanos que han perdido su libertad, no por ello han perdido su capacidad de pensar, y su enceguecimiento puede llegar hasta el punto de poner su inteligencia al servicio de sus pasiones. Con ello, su capacidad de hacer mal puede llegar, y de hecho llega, a ser mucho más peligrosa que las solas fuerzas de la naturaleza. Es cierto que al ser capaces de reflexión, y en la medida en que lo seamos, los seres humanos somos responsables de nuestros desmanes, y lo somos en la medida en que, a la luz de una reflexión adecuada, estamos en condiciones de contraponernos a nuestros impulsos inmediatos. Logramos comprenderlos y examinarlos para aceptarlos o no, para controlarlos o reorientarlos en forma de vida. Y en ello consiste nuestra responsabilidad, en que somos seres racionales capaces de reflexión. En otras palabras, el mal no se halla en una voluntad absoluta, sino en nuestra capacidad de reflexionar, de iluminar nuestra inteligencia. De ahí que cuando nos confrontamos con acciones humanas que consideramos inaceptables porque tienen consecuencias claramente dañinas, ya sea para nosotros mismos, ya sea para terceros, tengamos todo el derecho a tomar aquellas medidas que consideremos razonables para reprimirlas, para contrarrestarlas. Tal como debemos hacerlo frente a fenómenos naturales que nos causan daño. Pero lo que no parece servir para nada es considerar que tales seres humanos son perversos, porque ello nos sitúa ante lo que suele llamarse el misterio del corazón humano, ante el cual no parece que tengamos cómo reaccionar de manera razonable. Uno diría que ante el fenómeno de la perversidad humana, visto como un misterio insondable, lo único que nos quedaría por hacer es rezar para que ello no vuelva a ocurrir. Si consideramos, en cambio, no que tales seres humanos son perversos, malignos, malintencionados, sino que se trata de personas que han perdido en todo o en parte su capacidad de ser libres, de orientar su comportamiento a la luz de una sana razón, entonces trataremos de buscar los medios para esclarecer su entendimiento, para evitar sus actos, o al menos para contrarrestar sus efectos. Esto puede ir desde intentar que entren en razón, que desmonten sus falsas ideas, sus prejuicios o sus convicciones infundadas, hasta utilizar para defendernos los medios coercitivos de los cuales disponemos o dispone para ello el Estado. Cabría entonces preguntarnos si en realidad no existe diferencia alguna entre los que hemos llamado males naturales y los llamados males morales. Y es claro que sí, hay una significativa diferencia, pero como dijimos, no de género, sino de magnitud. Las acciones dañinas realizadas por seres humanos son producto de fuerzas naturales que esos seres humanos no han podido reprimir o reorientar, pero precisamente por tratarse de seres humanos, su comportamiento no racional puede llegar a poner su misma inteligencia al servicio de sus pasiones. Y esto es lo que hace que los seres humanos seamos particularmente peligrosos. No porque tengamos fuerzas superiores a la naturaleza, sino porque podemos llegar a poner nuestra inteligencia, nuestra capacidad de reflexión al servicio de nuestros impulsos, de nuestros resentimientos, de nuestros odios. Pasiones que obnubilan nuestra capacidad de reflexión
y que nos convierten en seres particularmente dañinos. Por otra parte, en el caso de los males morales, se trata en realidad de males naturales contra los cuales es posible, dadas las características, operar mediante procesos reflexivos, llevando a sus autores a que recapaciten, a que comprendan que su comportamiento no es aceptable a la razón. Otra manera de comprender la propuesta de Spinoza es considerándola como un esfuerzo por regresar a lo que cabría llamar la inocencia pagana. Homero, por ejemplo, como lo señala muy bien Eric Dodds en su bien conocido libro Los griegos y lo irracional, no conoce el sentido de culpa personal. Cuando en la Ilíada el jefe del ejército griego, Agamenón, ofende el honor de Aquiles arrebatándole la esclava que le correspondía como parte del botín, y éste se retira de la guerra para luego regresar cuando, ante las derrotas de los ejércitos griegos, es llamado de nuevo por Agamenón, ninguno de los dos, ni nadie en su entorno, ni tampoco el mismo poeta que narra la escena, consideran que el jefe griego haya obrado con mala intención, haya cometido una falta. Simplemente ha sido presa de la Ate, la diosa de la discordia, arrojada por Zeus del Olimpo y que vaga por la tierra poniendo sus pies en la cabeza de los seres humanos. De ahí que la palabra griega Ate resulte difícil de traducir, porque abarca realidades que a nosotros nos parecen muy diversas. Se trata del orgullo, por ejemplo, o de la ira, o de la hubris, es decir, de todas aquellas fuerzas que se apoderan de los seres humanos y los llevan a cometer actos reprochables, actos que la razón no puede contestar. En la bien conocida obra La llave del griego podemos leer Ate, ceguedad espiritual por castigo de los dioses, pecados consiguientes a esta ceguedad, fatalidad, desgracia, azote o castigo de los dioses, calamidad. Los griegos eran bien conscientes de que cuando obramos mal es porque hemos perdido el control sobre nuestro comportamiento, de modo que en lugar de actores libres somos en realidad pacientes. Ahora bien, yo considero de la mayor importancia tener muy en cuenta que las reflexiones que nos hace Spinoza en su Ética se hallan dirigidas a quienes estén dispuestos a esforzarse por orientar su comportamiento a la luz de la razón, es decir, a los filósofos en el sentido en que él toma este vocablo, porque el vulgus, es decir, los seres humanos comunes y corrientes, que orientan su comportamiento por una serie de motivos de carácter muy heterogéneo, no estarían en condiciones de comprender estas reflexiones. Para ellos existe tanto la religión como el poder del Estado. La primera, con sus promesas de premios y sus amenazas de castigos, logra en gran medida mantener el comportamiento de sus fieles dentro de los cauces que señala la razón. De ahí que el Estado deba defenderla, a la vez que regular sus acciones, para que no exceda los límites que le señala esa misma razón. Oigamos lo que nos dice Spinoza en la proposición 54 de la cuarta parte de la Ética, esto que me voy a permitir citar por extenso. El arrepentimiento no es virtud, es decir, que no surge de la razón, sino que quien se arrepiente de lo hecho es doblemente miserable e impotente. Y luego de ofrecer la demostración de esta proposición, nos la explica en el escolio con las siguientes palabras. Como los seres humanos rara vez viven según el dictamen de la razón, estos dos afectos, a saber, la humildad y el arrepentimiento, y además de ellos la esperanza y el miedo, traen más utilidad que daño. Y por eso, dado que hay que pecar, mejor es pecar por este lado. Pues si los hombres impotentes de ánimo fueran todos igualmente soberbios, no se avergonzaran de nada, ni nada temieran,
¿cómo podrían ser unidos y sujetos por algún vínculo? Ve vulgus nisi timeat. Ay del vulgo cuando no tiene miedo. Nada extraño, pues, que los profetas que velaron por la utilidad, no de unos pocos, sino de todos, hayan recomendado tanto la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Pues de hecho, quienes están sometidos a esos afectos pueden ser conducidos con mayor facilidad que los demás a que vivan finalmente bajo la guía de la razón, esto es, a que sean libres y gocen de la vida de los bienaventurados. Hasta aquí Spinoza. Esta tesis, que cuando uno la lee por primera vez no deja de causar mucha extrañeza, puede llevarnos a analizar la diferencia que establece la doctrina de Spinoza entre una ética elaborada a la luz de la mera razón y una política, también producto de nuestra reflexión racional, pero que busca no ya orientar el propio comportamiento a la luz de la razón, sino organizar la convivencia entre seres humanos que no suelen regir su comportamiento por ideas adecuadas. Desde la perspectiva de esta última, la política, la idea de pecado puede jugar un papel significativo, ya que sirve para que los ciudadanos se consideren responsables de su comportamiento. Al creerse capaces de desear deliberadamente el mal, llegan a sentir arrepentimiento por sus acciones reprochables, deponen su soberbia y asumen una postura humilde. Pero no nos corresponde ahondar aquí en la doctrina política de Spinoza, aunque bien cabe preguntarse si buena parte de las reflexiones que en nuestros días se presentan con el carácter de reflexiones éticas, no sería mejor considerarlas como políticas, sin que por ello, claro está, pierdan nada de su validez. Porque en lugar de buscar cómo orientar la propia vida a la luz de la razón, se preocupan por estudiar la manera como pueden convivir personas que persiguen intereses diferentes y no comparten los mismos principios para regir su comportamiento. Las así llamadas éticas civiles tal vez sería mejor considerarlas como teorías políticas. Ahora bien, uno puede preguntarse cuál es la ventaja de entender los actos humanos dignos de reproche no como actos libres, productos de una voluntad perversa o malvada, es decir, como pecados, sino como resultado de pasiones que les hacen perder la libertad a sus actores. Y yo respondería que ello trae al menos dos ventajas nada despreciables. Por una parte, nos evita alimentar el odio o el resentimiento contra nuestros semejantes, al dejar de considerarlos como seres perversos o malvados, y nos lleva a comprenderlos como seres que han perdido su libertad y en contra de cuyas acciones debemos oponernos y defendernos, pero entendiendo el verdadero origen de sus actuaciones. Y por otra, nos permite atender mejor a los medios que debemos emplear para contrarrestar o prevenir esos actos dañinos, porque al permitirnos comprender sus verdaderas fuentes, nos capacita para elaborar medios más efectivos para defendernos. Mientras los seres humanos creyeron que los terremotos y los volcanes eran castigos de los dioses, poco pudieron hacer para contrarrestarlos, más allá de orar y ofrecerles sacrificios. Pero cuando hemos llegado a conocer su verdadero origen, entonces nos hallamos en condiciones de poder actuar en su contra o de prevenirlos. Si las acciones reprochables de los seres humanos las consideramos como resultado de una voluntad misteriosa e inescrutable, capaz de desear el mal como tal, capaz de obrar de manera por completo irracional, nuestra reacción ante tales hechos se encuentra inhibida. Frente a aquello que nos resulta incomprensible, no podemos hacer nada, no cabe diseñar ninguna estrategia, sino solo esperar que ello no vuelva a suceder. Nos hallamos en la misma situación en que nos encontramos ante fenómenos naturales que todavía no hemos logrado dominar o que no hemos logrado comprender de manera adecuada. Pero tal vez la mejor justificación de su manera de pensar nos la dé el mismo Spinoza, al final de la segunda parte de su Ética, cuyo principal objetivo es precisamente descartar la idea de un libre albedrío.
Me voy a permitir leer la última parte de este largo escolio que sigue a la proposición 49, y con ello daré fin a mi ya larga exposición. Pero no olvidemos que cuando Spinoza nos habla de Dios, él está pensando en la naturaleza. Oigamos, nos resta finalmente, escribe, indicar cuánto contribuye el conocimiento de esta doctrina a la práctica de la vida, lo cual reconocemos fácilmente por lo que sigue. Primero, en cuanto que enseña que nosotros obramos por el solo beneplácito de Dios y que somos partícipes de la divina naturaleza, y tanto más cuanto más perfectas acciones realizamos y cuanto más y más entendemos a Dios. Así pues, esta doctrina, aparte de traer al ánimo una quietud completa, tiene el valor de enseñarnos en qué consiste nuestra suma felicidad o beatitud, a saber, en el solo conocimiento de Dios, por el cual somos inducidos a hacer tan solo aquello que el amor y la piedad nos aconsejan, por donde entendemos claramente cuánto se alejan de la verdadera valoración de la virtud aquellos que por su virtud y óptimas acciones, como por la máxima esclavitud, esperan ser galardonados por Dios con los máximos premios, como si la misma virtud y el servicio de Dios no fueran la misma felicidad y la suma libertad. Segundo, en cuanto que enseña cómo debemos comportarnos con las cosas de la fortuna, o sea, las cosas que no están en nuestra potestad, es decir, que no se siguen de nuestra naturaleza, a saber, esperar y soportar con ánimo igual las dos caras de la fortuna, puesto que todas ellas se siguen del decreto eterno de Dios con la misma necesidad con que de la esencia del triángulo se sigue que sus tres ángulos son iguales a dos rectos. Tercero, esta doctrina contribuye a la vida social, en cuanto que enseña a no odiar a nadie, ni despreciar, ni burlarse, ni irritarse, ni envidiar a nadie, en cuanto que enseña además a que cada uno se contente con lo suyo y auxilie al prójimo, no por una misericordia mujeril, parcialidad o superstición, sino por la sola guía de la razón, según lo exijan el tiempo y el asunto, como voy a mostrar en la cuarta parte. Cuarto, finalmente, esta doctrina ayuda también no poco a la sociedad común, en cuanto que enseña de qué forma deben ser gobernados y dirigidos los ciudadanos, a saber, no para que presten un servicio, sino para que hagan libremente lo que es mejor. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra el profesor Herrera. ¿Quiere el micrófono? ¿Quiere el micrófono? Sí. Antes de leer lo que escribí, quisiera decir una cosa. Lo que usted dice en su ponencia es algo con el cual en muchos sentidos estoy de acuerdo, y parte un pedazo de mi tesis doctoral trata de este tema, pero yo ahí me encontré con varios problemas que son los que voy a expresar aquí, a ver si usted, que es mi maestro, los puede responder. Así que no hay duda de que el texto que acabamos de escuchar es una provocación. En esas páginas se nos reta y nos pone en cuestión en un asunto que en las condiciones que vivimos nos lleva a lo más profundo. Sugerir que no hay mal, después de lo que hemos escuchado y visto en los últimos 12 meses, parece un despropósito propio de filósofos. En mi corta intervención voy a tratar de dilucidar algunos puntos con el fin de entender mejor esta tesis polémica que de la mano de Spinoza nos propone el profesor Jorge Aurelio Díaz. Primero, en el texto se siguen dos estrategias argumentativas.
En primer lugar, se señala que si no somos libres en el sentido del libre albedrío, se sigue que el mal no existe. En segundo lugar, se muestra que entre el mal moral y el mal natural no hay una diferencia de grado, sino de género. No hay una diferencia de género, sino de grado. En la presentación de estos dos argumentos se mezclan dos problemas que me parece necesario distinguir cuidadosamente. Por un lado, cuando se pregunta si el mal existe, lo que en principio se indaga es si existen en el mundo hechos o acciones que podamos calificar como malos. Por el otro lado está el problema acerca de las fuentes o el origen del mal. Me centraré por el momento en el primer problema. Para determinar si el mal existe es necesario primero establecer qué significa que una acción sea mala. En el prefacio de la cuarta parte de la Ética, Spinoza señala que los términos buenos y malos no son propiedades objetivas de las cosas, sino que surgen de la comparación. Es una especie de producto de la imaginación, dice Spinoza. Asumiendo una especie de perfeccionismo ético, Spinoza considera que lo bueno es aquello que nos sirve para realizar nuestro ser, para aumentar nuestro conatus, y que lo malo es aquello que lo impide. Posteriormente, Spinoza relaciona lo malo con las pasiones tristes, con los deseos determinados por imágenes o ideas incompletas, y lo bueno con aquellos deseos y acciones determinados por la razón. Como bien lo señala Díaz, para Spinoza un ser libre y bueno es aquel que se guía por la razón. Si aceptamos esta definición de lo que es malo, es indudable desde una postura espinosista que existen hechos ocasionados por esfuerzos intencionales de los seres humanos que impiden nuestro conatus, es decir, el desarrollo de nuestro ser. Aquí es necesario precisar que según Spinoza, ningún hecho como tal es bueno o malo en sí, sino que puede ser bueno o malo en relación con alguien. Dejando de lado la cuestión de si Spinoza es un relativista moral o no, la última parte de la cuarta sección de la Ética, no sé cómo decirlo, indican claramente que Spinoza tiene una concepción universalista de la moral. Es claro, por lo que se acaba de decir, que Spinoza no estaría de acuerdo con la tesis de Díaz. Existe el mal en la medida en que si lo entendemos como él lo entiende. Frente a esto, Díaz puede objetar que el mal moral, a diferencia del mal natural, implica que además de ser un daño, es un producto de una decisión libre en el sentido del libre albedrío. Así, dado que el libre albedrío es algo contradictorio, no puede haber algo así como una decisión libre y por tanto el mal moral no existe. El argumento aquí aducido me parece que tiene dos dificultades. En primer lugar, el que no existe el libre albedrío no implica que el mal moral sea del mismo género que el mal natural, pues precisamente lo que lo define es que es producto del libre albedrío. En segundo lugar, Díaz asume que hay una relación conceptual entre el mal moral y el libre albedrío. Sin embargo, para Leibniz y Hume, y para todos aquellos que defienden el llamado compatibilismo,